Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu, tu washan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa yakano tamshiwa yakano washa ischik tuyare wakwaitka spurana inhanaiwaya tuyare stanikmat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayuka kana suru nomai líder kana hotamatashi na Guayú Spui kana holu traya tawaka sprana inhanai waya kahamin waya kana kotte shischiru sunai ananhanai waya antes shihia wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de su familia deben estar inscritos en la misma EPS. Esto garantiza una atención integral continua y sin interrupciones en los servicios de salud. De acuerdo con el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, la unificación familiar es un deber y un derecho. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Wane wai ruku hiya kanaide. Uma huchoni hupush heiha suru inhana hiwanesi EPS. Hupura Pansa intente rejera karhumoy wanepia intenia no hori huchoto no man kahkata hirare hukuaipa suru wanenata rejere sashin te carlo te decreto artículo 2 1 3 o tamsi 8 o tone decreto único mosu wanesia surus carlos sari una raurayo senoria decreto reglamentario 780 so huyaka 2016 hir kanitamo wanesia inten Guayú uru wanesia EPS terra pura hataiha karhumoy otnai hetia kanai henai kimite EPSI Anas Guayú es más na ay más irwahuku pa más push wane wairuku Anas na tatuna pu ikana. El tema de la semana. Hehoru te putu han hat kara so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú para aprender juntos a cuidar nuestra vida y la de quienes amamos. Hoy queremos hablar de un tema muy especial, la donación de órganos y tejidos. Aunque la fecha oficial para conmemorar el Día Mundial del Donante de Órganos fue el pasado 14 de octubre, hoy queremos invitar a la reflexión sobre este acto de amor y solidaridad que puede salvar muchas vidas. Para conversar sobre este tema nos acompaña la doctora Sandra Hernández, médico nefrólogo de los programas de terapia y reemplazo renal y trasplante de la Clínica de la Costa. Doctora, gracias por acompañarnos. Guatamaron pushwa. Anaya se horo hapo inte puchka. Stunta wala ka puch. O tamsi Toyota costunto EPSI kat spura ana. Hokaikate Asha no sopra ne casa capure su apuro wai kan wayuka na no swaya wata no tsueraha per na mai na ri hona kana iro ne na in reire na ku ma hai paskuaipa na in riwain na toer na siete keir kainten wane nkoron wayucha no re rupna ayuire makat ketara no soso no pana nai ayuire anusa ayat mai inchun anusa ihwara ta chun es putasur han mai kate opchia damai no moro nen pushwan wayu o tamsia wanen tona hot anu ya no more te hay en solo macas pushwari kakari Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos mosarihon chaskari ka solo macas pushwari te asur ha ka ta apakat push weiruk no muy ha ya muy yare he muy kwatha resa ayurin way wari prokta pero anales push te ware rupna es por wasur han ha ka ter no wayu wato no ven han shi por ya watin ha ka hamon musik wane arewa Akari hirawan por katay no wanu wayu yari hira. So kaikate anu amante doctora Sandra Hernández, médico nefróloga. Hiayatat que smata ayu awana hawa kalachun, jehe otro clínica de la costa Barranquilla. Ana doctor ka anu amaso wata kamata.
Doctora, empecemos con la primera pregunta y es, ¿qué significa ser donante de órganos y tejidos y por qué es tan importante? Para que saya kira semente doktor kon kas ekai mapure chon mai hamaru uru te asur hakat push ni ruk wan wayu kasamai ha kamai aru terah na pension mai wan wayu nkari her. Muy buenos días, respetada audiencia. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirme estar aquí y ser voz para tantas personas que necesitan de un donante para seguir viviendo. Muchas gracias por la invitación. Ser donante de órganos significa que una persona ha autorizado que sus órganos y tejidos sanos se utilicen para ser trasplantados después de su fallecimiento. O también puede ser un donante vivo, por ejemplo, cuando un familiar dona un riñón y ambos pueden seguir viviendo con un solo riñón. Definitivamente, ser donante es una decisión personal que puede ser expresada en vida o autorizada por la familia después del fallecimiento. Son muy importantes los donantes fallecidos, ya que un solo donante puede salvar inclusive 8 vidas y puede mejorar la calidad de vida de más de 50 personas a través de la donación de múltiples órganos y tejidos. La donación no depende de la condición social o cultural, sino de la voluntad de ayudar. Doctor kahumai terah semika ya pare was propta hatertare rupna hat katre kay anay esa putasur hen mucha ihawech kay amun shiwat ka ita pushirnia tashanata inia kate chau yarehe kata tasur hen kata push kate iruk nomore wan wayu yete osoi natai so kay kar hotes kamu wena hirehi puriyawa tengtiha ta yatawa kama uria hum pushwale pura Masih ayam pura mencing papa tem kuat no irpiai pani popush hinto irenia hima ireni pasiru areni nan koreana tasur her moi hachskatia porque aten son wayu yareska. La EPS Indígena Nasguayú te invita a participar en la 4ª Jornada Nacional de Vacunación 2025 bajo el lema Por ti, por mí, por todos, vacúnate ya. Protege a tus hijos menores de 6 años, niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años, gestantes y personas mayores de 60 años. Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Ayúdanos a prevenir enfermedades como la influenza, fiebre amarilla, sarampión, tosferina, rubiola, COVID-19 y más. Únete este 25 de octubre a la 4ª Jornada Nacional de Vacunación. Acude en Maicao a la IPSI, a Socabildos, a Yulépala, Caraquita, Herrejeria, Súpula y Medigroup. Por ti, por mí, por todos, vacúnate ya. Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. TPSI ka Anasguayú hena hirrehi pushwari puente chirwa hat kamakuna hira so huya kat 2025 hupuna te pochmunaka tamain pomoin wamoi wapushwa makuna hirholo paima hirana te pichka na hirho uyu kana suri aikpirro huya otamshina himari kana irusnai hemekisa tnain poro karat shmin huya ipuanu otowayu mure uyu ekanarate ne suri aikpirro shki huya tumakuna kat anashata Maria Parasat katoru wayu tum hukari powais praima hirwa suri tu vanuru kari influenza, fiebre amarilla, sarampión, tosferina, rubiola, COVID-19 o tatuaneiro. Herretka pawanai mesot 25 kan kari kashika y octubre, senete chiru hat kamakuna hirasulu woman. Herretka payamai como suru to RGR caso cabildo, ayure para Caraquita, RGR Guayú, Supura Guayú o tamusi Medigroup. Muy piakai, tamun tayakai wamun wapushwa, makun hirhoro. Anas Guayú, achaha hiraswakwa papurana. Anas na chivo estontu, Purero Ana. Doctora, ¿qué órganos y tejidos pueden donarse y quiénes están en capacidad de convertirse en donantes? Buenas sakiraka. Casas pushwe iruk anakas puro wasur hen o puro white now jereka yuri hai no moin. Harat ka kate we iruk o ware ero he puro wasur hen puro white now chayushke. En cuanto a órganos, en nuestro país existen trasplantes de corazón, pulmones, hígado, riñones, intestino y páncreas. En cuanto a tejidos, se puede trasplantar córneas, piel, huesos, médula ósea, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, cartílagos, tendones, esclera y membrana amniótica. Todas las personas son potencialmente donantes después de su fallecimiento, excepto aquellas que se han opuesto en vida a ser donante. Esto es una ley colombiana.
no doctor que wamai otra wairu kat purwasura cha terwainkat wososo wapana terra wamuche eska otra wachunka terra es propusur makat que ter no wayu makat que ter ta wayu ota puse ya sulu Colombia wayu pushuare es pensur terra anare nine tacho wayu raura wahima te pichirenia kahamai heiha kane akari ha on wayare ha karamun treik seka aitan chirte yuru ni se harin yura wa anare ni hira puru anahana wanaure na hapo inoma ne siene no sapo ni mai kan no sta checken kotte este tamai wa not exacto in tamai numeri pero anu hapa ta kana ka tamana numeri nyakai terra chekara ayat sa itana te aketa ni mauria. La EPS Indígena Nasguayú informa a sus afiliados beneficiarios del programa Renta Ciudadana que si ya cumplieron con sus esquemas de vacunación, pero este no aparece reflejado en el sistema, deben acudir a su IPS vacunadora para verificar el registro. Si no obtienen una solución, comuníquense con nosotros al correo vacunacion@epsianasguayú.com o a los teléfonos 317-392-9584 y 317-397-3727. Así podremos verificar tu caso y brindarte la orientación necesaria. Podskate namun itu wamahan kan seluruh TPSI ke Nasguayú ke namun na pushwa na wamahan kan te programa Renta Ciudadana mnaka kanet ka tumna te pichka no tanara yu kana hir kan tamu hiketa hik pes pushwa na maku na te pichka anter homo internet kan no horore hunte homo honara mata huru terka chuer ka hurut ka pasuru mter her tante makuna honari repang te per ter nanuri te pichkan manuri te makuna iha kan namun putih wer so pna hamu intem tuma squat no hor shi internet ka hurut ka po shahir pasuru pna te ka chuer correo manakat vacunacion@epsianasguayú.com o tamsi hon hurut te ka chuer ka 317-392-9584 o tamsi 317-397-3727 maya wanok ter kuat perkara rox musik chikai wahipiaru o te weya ter humai te casa iha kar humai por warang temen hanet rochonika. Doctora, y para finalizar, me gustaría que nos respondiera por qué es tan importante que hablemos en familia de nuestra decisión de convertirnos en donantes. Chiro at kapuch suma introductor ka makat ke hotra chiro at kapuch wamoy skahamoy ha ihas mai sa shahan manan push wayu nuwara yu nuraura yu hamaster mul watung wasur hegernain ka chiro watush ke juwara ke juwachonkai numuy honi ra yush push hirarenia esepur pero sur here ne shin mun cha iha ka yamuni putekara Chekar hiran wan pain wan han hia wana wan hatai ana husur hen te casa kan wan wayu pasiru arenia oktoreni mane wairnaku na wayu acheka kan hapuri makat katerra. Es muy importante hablar esta decisión con su familia, ya que actualmente siguen siendo los responsables de la decisión final. Porque cuando expresamos nuestra decisión en vida, evitamos confusión y permitimos que se respete nuestra voluntad. La donación es un acto de amor que trasciende, nos convierte en héroes anónimos y da esperanza a quienes esperan un trasplante para seguir viviendo. Actualmente hay muchos pacientes en lista de espera. Por ejemplo, en trasplante renal, hay más de 4.000 pacientes en lista de espera en Colombia. Ellos están esperando un donante que pueda ayudarlos para seguir viviendo. Por eso, en esta fecha queremos recordarles lo importante de dejarlo conversado con su familia. Muchas gracias por la invitación. Anore nek doctor ka shimonya hai has han intera rosto inten kuaipa naman push na wayukan na sai natas manyari ka chekara hochi kokoros ka nyari ya pans prokta ru amuro ta shadaya na nuri oneta sip na nuri ta chong ayu nes hainsa ayu nes chusa anu hatama na terta es presión no intauria y tapataya sura hapa pa homo katai waso unumori ka homo chekara o tamshina no pushkan chekara rehia nyaya kana na purero na sura hoin ten hotra kan manan chun pana ternam chese terra soso te kasana kan nine sura her no ni puse terra aunus nai aru asa nyare kai hamuro taini kai hana patai hi watta kai me sena kitten sura karamoins kamoin katero wayu tuma nai heten sura karon wayu o wayu hiet kei re santra asur hakat push shiru
porque hasta en so bueno guayu ya eres caterra. Muchas gracias a nuestra invitada, la doctora Sandra Hernández, médico nefróloga de la Clínica de la Costa, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Nascuayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya usao hapo ipente puchka, utumo otra wala que puch, otra tunte EPSI ka Nascuayú. Anaya usao me hiya kan wimpe he uri kan wopu he uri kan chan kan uchutu, otra na paraim han kan hau na hapo ipente puchka ska hamoi, wamoi hatu wapushwai. Por aguaste han tenha otra hiya otra intau hiya kan wane wairuku, hiya kan autoridad, kan hiya kan líder, kan ekira huri kan, otra promotor no kan han que makas pushwai. Soto han, hiya kan otra waya kan, achaha hirashi wakwat pura ana.